Si te dijera que en este mismo momento, dentro de tu propia cocina, existe un veneno silencioso que está dañando tu cerebro, ¿qué pensarías? No es algo extraño. No está prohibido. De hecho, lo ves y lo usas todos los días. Lo más peligroso es que no ataca de golpe. Actúa lentamente, desgastando la memoria poco a poco, día tras día, hasta dañar el órgano más valioso que tienes, tu cerebro. Soy el doctor Javier Mora, especialista en salud cerebral y envejecimiento saludable. Durante más de 20 años, he observado a personas que antes eran lúcidas, inteligentes y activas, pero que con el tiempo comenzaron a perder sus recuerdos. Y descubrí una verdad dolorosa. Muchos de esos casos se podían haber evitado. El cerebro no duele, no avisa, no grita pidiendo ayuda. Cuando te das cuenta, el daño ya se ha acumulado en silencio durante demasiado tiempo. Hoy estoy aquí para ayudarte a reconocer el peligro a tiempo y recuperar el control de tu memoria, antes de que sea tarde. Si estás listo para empezar a proteger tu cerebro desde hoy, escribe el número 1 en los comentarios. El Alzheimer no es aterrador porque llegue rápido, sino porque llega en silencio. A diferencia del corazón o del estómago, que avisan con dolor cuando algo no va bien, el cerebro puede debilitarse sin dar casi ninguna señal clara. Sigues con tu vida normal, hablas, ríes, haces tus rutinas cada día, pero por dentro, el proceso de degeneración neuronal puede haber empezado años atrás, sin que lo notes. Imagina el cerebro como un guardián silencioso. Trabaja sin descanso para dirigir cada pensamiento, cada paso, y para guardar todos los recuerdos de tu vida. Precisamente porque es tan silencioso, cuando se daña, casi nunca nos damos cuenta a tiempo. El Alzheimer no ataca de frente. Actúa como un ladrón en la noche, robando poco a poco la claridad mental, la capacidad de concentrarte y los recuerdos más valiosos. Cuando empiezas a olvidar el nombre de alguien conocido, te cuesta encontrar las palabras adecuadas o sientes la mente más nublada. Muchas personas piensan, es normal, son cosas de la edad, pero la verdad es otra. Esas señales, que parecen pequeñas, suelen aparecer cuando el daño en el cerebro ya es más profundo de lo que imaginas. Y en ese momento, recuperar lo perdido se vuelve mucho más difícil. Por eso, escuchar a tu cerebro antes de que grite en silencio puede marcar la diferencia entre perder la memoria o aprender a protegerla a tiempo. En la consulta, la pregunta que más dolor provoca es siempre la misma. Doctor, ¿por qué no me di cuenta antes? La respuesta está en la propia naturaleza silenciosa del Alzheimer y en los factores tóxicos a los que nos exponemos cada día sin saberlo. Entender por qué el Alzheimer es tan peligroso y tan difícil de detectar no es para que tengas miedo, sino para que despiertes a tiempo. Cuando lo reconoces temprano, todavía tienes margen para cambiar hábitos, proteger tu cerebro y cuidar tu memoria, esa parte de ti que guarda quién eres, tu familia y toda tu historia de vida. Al envejecer, no solo aparecen las canas o disminuye la vista, el cerebro también se vuelve más vulnerable. Esto no es algo vergonzoso ni anormal, es una ley natural del cuerpo humano. El verdadero problema es que muy pocas personas saben que los mismos hábitos, los mismos alimentos y las mismas rutinas no afectan igual al cerebro a los 60 años que a los 30. Lo que antes tu cerebro toleraba sin consecuencias, hoy puede convertirse en una carga silenciosa. Y por eso, tomar conciencia ahora no es exagerar, es cuidarte con inteligencia, porque proteger la memoria no es luchar contra la edad, es aprender a vivir esta etapa con lucidez, dignidad y control sobre tu propia mente. Imagina el cerebro como un motor que ha trabajado de forma constante durante 60 o 70 años. Sigue funcionando, sigue siendo extremadamente valioso, pero ya no tolera igual los combustibles de mala calidad. Cuando somos jóvenes, el cuerpo repara rápido y elimina toxinas con eficacia, pero con la edad, esos sistemas de protección se vuelven más lentos, y cada impacto negativo deja una huella más profunda y más visible en el cerebro. Por eso, lo que antes parecía inofensivo, hoy puede convertirse en un desgaste silencioso. No porque el cerebro sea débil, sino porque ha trabajado demasiado tiempo sin descanso. Además, con los años suelen aparecer 3 enemigos peligrosos:
Estos factores actúan como pequeños martillos, golpeando una y otra vez los delicados vasos sanguíneos del cerebro. Basta con que el flujo de sangre hacia el cerebro se reduzca ligeramente para que las neuronas empiecen a recibir menos oxígeno y menos nutrientes. Y cuando eso ocurre de forma repetida, la memoria comienza a deteriorarse en silencio, sin dolor, sin avisos claros. Por eso, cuidar el cerebro después de los 60 no es una opción, es una necesidad consciente. No se trata de tener miedo al paso del tiempo, sino de aprender a proteger lo más valioso que aún te acompaña, tu claridad mental, tus recuerdos y tu capacidad de seguir viviendo con autonomía y dignidad. Lo peligroso es que muchas personas piensan, ya soy mayor, es normal, y continúan manteniendo hábitos que ya no son adecuados para esta etapa de la vida. Pero la verdad es otra. Justamente ahora el cerebro necesita más protección que nunca. Cada elección diaria, cómo comes, cómo duermes, cómo te mueves, puede convertirse en un escudo que protege tu memoria, o en un arma de doble filo que la desgasta. La edad no es la causa directa del Alzheimer. Sin embargo, si no cambias a tiempo, la edad puede abrir la puerta para que el daño cerebral se acumule lentamente, año tras año, erosionando la memoria sin que te des cuenta. Y una vez que entendemos que el paso del tiempo vuelve al cerebro más vulnerable, es momento de mirar de frente los factores que aceleran este deterioro en silencio. El primer veneno de esta lista no está en la comida ni en la bebida, está en algo más simple y más común, en lo que dejamos de hacer cada día. Se llama vida sedentaria. No moverte lo suficiente no solo debilita los músculos, también reduce el flujo de sangre al cerebro, apaga conexiones neuronales y priva a las neuronas del oxígeno que necesitan para mantenerse vivas. El cerebro fue diseñado para el movimiento. Cuando el cuerpo se detiene, la mente empieza a apagarse poco a poco. Por eso, después de los 60, moverte no es hacer ejercicio por estética. Es un acto de protección, una forma directa de decirle a tu cerebro, quiero cuidarte, quiero conservar mi memoria, quiero seguir siendo yo. Y este es solo el primer paso para recuperar el control de tu salud mental. Muchas personas creen que estar sentado no hace daño, pero para el cerebro, la inmovilidad prolongada es un ataque serio y silencioso. El cerebro solo representa alrededor del 2% del peso del cuerpo, pero consume hasta el 20% del oxígeno y la energía diaria. Para mantenerse lúcido, activo y despierto, necesita un flujo de sangre fuerte y constante. Y el movimiento es justamente la bomba natural que mantiene ese flujo en marcha. Cuando caminas, te estiras o simplemente te levantas de la silla, el corazón late con más fuerza y empuja sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia cada neurona. Pero cuando pasas horas sentado frente al televisor o el teléfono, ese flujo se vuelve lento y estancado. El cerebro empieza a recibir menos oxígeno, los desechos se acumulan y las neuronas comienzan a debilitarse poco a poco. Y hay algo aún más peligroso. El sedentarismo reduce de forma notable una sustancia clave para el cerebro llamada BDNF, conocida como el fertilizante de las neuronas. El BDNF ayuda a crear nuevas conexiones, fortalece la memoria y protege el cerebro del envejecimiento. Cada paso que das activa este fertilizante natural, pero cuanto menos te mueves, más se cierra esa válvula vital y el cerebro empieza a volverse seco, frágil y menos flexible. Mover el cuerpo no es solo cuidar los músculos, es alimentar tu cerebro, regar tu memoria y darle la oportunidad de seguir vivo, conectado y fuerte, incluso con el paso de los años. La consecuencia es clara. Aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y presión arterial alta, 3 factores que aceleran directamente el camino hacia el Alzheimer. Pero aquí viene la buena noticia. No necesitas ejercicios intensos ni rutinas agotadoras. Basta con levantarte cada hora, caminar 10 a 15 minutos al día o incluso hacer movimientos suaves sentado en la silla. Para el cerebro, todo movimiento es vida. Cada pequeño gesto es una señal que le dice, sigo aquí, sigo activo, quiero cuidarte. Después del sedentarismo, llegamos al siguiente veneno, un destructor silencioso que se disfraza con una imagen familiar y aparentemente inofensiva. El alcohol. Aparece en reuniones familiares, celebraciones y momentos de alegría.
Suele asociarse con relajación, con placer, con compartir. Incluso muchas personas creen que una copa al día es buena para la salud. Pero para un cerebro que ya está envejeciendo, esa idea es una ilusión peligrosa. El alcohol no relaja al cerebro, lo debilita, no lo protege, lo vuelve más vulnerable, y lo hace despacio, sin dolor, sin avisos claros, igual que el Alzheimer. Por eso, comprender esto no es para renunciar a la vida social, sino para elegir con conciencia lo que realmente cuida tu memoria, porque a partir de cierta edad, lo que parece pequeño puede marcar una gran diferencia en tu cerebro. El alcohol no es solo un estimulante común, es un neurotóxico directo. Cuando bebes, el alcohol no se queda en el estómago. Atraviesa con facilidad la barrera de protección del cerebro y entra directamente en su interior, donde empieza a causar daño. Lo primero que hace es algo muy serio. Encoge el cerebro, literalmente. Las neuronas se destruyen más rápido de lo que el cuerpo es capaz de regenerarlas. Con el tiempo, el cerebro pierde volumen, fuerza y capacidad de respuesta. Pero hay un punto especialmente vulnerable. El alcohol ataca con fuerza al hipocampo, la zona del cerebro encargada de almacenar los recuerdos. Por eso, después de un periodo de consumo frecuente, muchas personas empiezan a olvidar con más facilidad, les cuesta concentrarse y reaccionan más lento. Y hay algo aún más peligroso. El alcohol reduce de forma drástica el BDNF, esa sustancia vital que nutre y protege las neuronas, de la que ya hablamos antes. Cada copa que se toma para relajarse en realidad aumenta la inflamación silenciosa del cerebro. Los estudios lo confirman. Incluso beber en lo que se llama cantidad moderada, si se hace de forma continua, aumenta de manera clara el riesgo de demencia. En un cerebro envejecido no existe el concepto de dosis totalmente segura. Cada gota de alcohol tiene un precio. La diferencia es que ese precio no se paga de inmediato, se paga más adelante, con memoria, claridad mental y autonomía. Y cuando se trata de tu cerebro, elegir hoy es proteger tu mañana. La solución no está en el extremismo, sino en la conciencia y el control. Hazte una pregunta sincera. ¿Realmente necesitas el alcohol para sentirte alegre o tranquilo? Si la respuesta es sí, esa es una señal de que tu cerebro está buscando consuelo por el camino equivocado. La meditación, caminar, conversar con alguien querido o dedicarte a un pasatiempo saludable nutren el cerebro mucho mejor que cualquier bebida. Y si decides beber, permite que el alcohol sea un visitante ocasional, no un hábito diario. Tu cerebro te lo agradecerá con claridad mental cada mañana al despertar. Después del alcohol, llegamos a un veneno aún más peligroso porque suele ser subestimado, la falta de sueño. Muchas personas dicen con orgullo, yo duermo solo 5 o 6 horas y estoy bien. Pero sentirse bien no significa que el cerebro esté a salvo. En realidad, la falta de sueño mantenida en el tiempo es uno de los caminos más cortos hacia el deterioro de la memoria y el Alzheimer. Imagina el cerebro como una ciudad que funciona día y noche, cada pensamiento, cada acción genera residuos metabólicos. ¿Y cuándo se limpia esa ciudad? Solo cuando duermes profundamente. Durante el sueño, se activa un sistema especial de limpieza del cerebro que arrastra las toxinas acumuladas durante el día. Entre esos desechos hay sustancias extremadamente peligrosas, como la beta-amiloide y la proteína tau, directamente relacionadas con el desarrollo del Alzheimer. Cuando duermes poco o de forma interrumpida, este sistema no logra hacer su trabajo. Las toxinas se acumulan día tras día, año tras año, bloqueando las conexiones neuronales y asfixiando lentamente las células del cerebro. Y no solo eso, el sueño es también el momento en que el cerebro fija los recuerdos. Si falta descanso, las experiencias y la información importante del día no se almacenan bien, y la memoria empieza a volverse confusa y fragmentada. La solución comienza con un cambio clave: tratar el sueño como algo sagrado, no como algo que se puede sacrificar. Un adulto necesita entre 7 y 9 horas de sueño cada noche, con horarios estables para acostarse y levantarse. Reduce las pantallas antes de dormir, evita la cafeína por la noche y no dejes que el alcohol te engañe. No mejora el descanso, destruye el sueño profundo.
Dormir bien no es pereza, es protección cerebral, es prevención, es amor propio. Si estás listo para priorizar el sueño y proteger tu cerebro, escribe el número 1 en los comentarios. Si todavía duermes poco y quieres empezar a cambiar, escribe el número 0. Después de identificar a enemigos peligrosos del cerebro, como el sedentarismo, el alcohol y la falta de sueño, ahora llegamos al veneno que encabeza la lista, el azúcar y las harinas refinadas. No solo es el más dañino, sino también el más común y el más adictivo. Está presente en casi todas las cocinas, en la mayoría de las comidas diarias, y justamente por ser tan familiar, se vuelve especialmente peligroso. El azúcar y las harinas refinadas no atacan al cerebro de un solo golpe, inician una agresión silenciosa desde varios frentes. El primero es algo que pocas personas imaginan, el hambre energética del cerebro. Cuando consumes demasiado azúcar, el nivel de glucosa en sangre se mantiene alto de forma constante. Con el tiempo, el cuerpo y también el cerebro se vuelven resistentes a la insulina. El resultado, las neuronas ya no pueden aprovechar bien la energía, aunque la sangre esté llena de azúcar. Es como tener combustible de sobra, pero un motor que ya no puede usarlo. El cerebro entra entonces en un estado de falta de energía crónica. Por eso, muchos científicos llaman hoy al Alzheimer diabetes tipo 3. No porque falte azúcar, sino porque el cerebro ya no sabe utilizarla. Y cuando el cerebro se queda sin energía real, pierde claridad, pierde memoria y pierde capacidad de protegerse. Todo ocurre poco a poco, sin dolor, sin señales claras, igual que el Alzheimer. Reducir el azúcar y las harinas refinadas no es una moda ni un sacrificio extremo. Es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar para defender tu cerebro, tu memoria y tu futuro. Porque lo que eliges comer hoy puede determinar cómo pensarás y recordarás mañana. El segundo daño es la inflamación cerebral crónica. El azúcar es combustible para la inflamación. Cada cucharada alimenta un fuego silencioso dentro del cerebro, dañando las neuronas y rompiendo poco a poco las conexiones de la memoria. El tercer daño afecta directamente a los vasos sanguíneos. El azúcar y las harinas refinadas lesionan las paredes de las arterias, favorecen la arteriosclerosis y elevan la presión arterial. Cuando el flujo de sangre hacia el cerebro se dificulta, las neuronas reciben menos oxígeno y empiezan a morir lentamente. Así aparece la demencia vascular, una pérdida de memoria que avanza sin hacer ruido. El cuarto daño es aún más profundo. El exceso de azúcar provoca la llamada caramelización de las proteínas cerebrales. Las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas del cerebro, las deforman y las hacen agruparse en placas de beta-amiloide, una de las huellas más claras del Alzheimer. Y el último golpe es devastador. El azúcar y las harinas refinadas reducen el BDNF, la sustancia que permite al cerebro regenerarse, aprender y crear nuevos recuerdos. Cuando el BDNF baja, el cerebro pierde su capacidad de renovarse. La memoria deja de crecer y empieza a apagarse. Hay algo muy importante que debes recordar. Cada vez que dices no a un dulce, no estás haciendo una dieta. Estás protegiendo tu memoria, tu carácter, tu identidad y a la persona que realmente eres. Elegir mejor hoy no es renunciar al placer, es defender tu cerebro del enemigo más peligroso y más común que existe. Y esa decisión, pequeña pero consciente, puede marcar toda la diferencia en tu futuro. Después de ver con claridad los venenos que desgastan el cerebro en silencio, lo más importante ahora no es tener miedo, sino actuar. La buena noticia es que el cerebro tiene una capacidad de recuperación sorprendente. Es como una tierra fértil. Basta con dejar de regarla con toxinas y empezar a nutrirla de la forma correcta para que la claridad mental vuelva poco a poco. Y ese proceso comienza con 5 pasos simples pero muy poderosos. Paso 1. Leer con atención las etiquetas de los alimentos antes de comer. El azúcar es un maestro del disfraz. Se esconde bajo nombres que parecen científicos, como fructosa, dextrosa, maltosa o jarabe de maíz. Solo con adquirir el hábito de leer las etiquetas, ya puedes evitar muchas trampas peligrosas para el cerebro. Paso 2. Eliminar las bebidas dañinas. Los refrescos y los jugos embotellados
No son agua, sino azúcar líquida. Una sola lata puede contener decenas de cucharadas de azúcar que entran directamente en la sangre como una inyección. Sustitúyelos por agua natural, agua con limón fresco o infusiones de hierbas. Esta es una de las acciones más rápidas para proteger el cerebro. Paso 3. Tener cuidado con los productos industriales bajos en grasa. Cuando se elimina la grasa natural, los fabricantes suelen añadir azúcar para mantener el sabor. En lugar de eso, elige alimentos más naturales, como yogur natural sin azúcar y con poco procesamiento. Paso 4. Aumentar las grasas buenas. El cerebro está compuesto aproximadamente en un 60% de grasa. El aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos y el pescado graso actúan como un escudo suave que protege las neuronas y reduce la inflamación. Paso 5. Priorizar los alimentos naturales. Lo que crece de la tierra o nada en el agua siempre es mejor que lo producido en una fábrica. Cuando tu plato se llena de verduras, pescado, carne limpia y fruta fresca, el azúcar y las harinas refinadas se van alejando de tu vida de forma natural. Estos 5 pasos no son un castigo, sino el camino para que el cerebro se recupere y conserve la memoria a largo plazo. Después de atravesar verdades que pueden hacerte sentir inquieto, incluso asustado, quiero que te detengas un momento y respires profundamente, porque el objetivo de todo lo que acabo de compartir no es sembrar miedo, sino darte esperanza y control. La buena noticia es esta: el cerebro humano tiene una capacidad de recuperación mucho mayor de lo que pensamos, incluso a los 60, 70 u 80 años. El cerebro no es una máquina rígida. Es un sistema vivo, flexible y capaz de volver a aprender. Cuando cambias tu entorno de vida, comes más sano, duermes mejor, te mueves con más regularidad, el cerebro responde casi de inmediato. Muchas personas, después de solo unas semanas, sienten la mente más clara, mejor concentración y una memoria que ya no se escapa como antes. No es un milagro, es biología. La ciencia ha mostrado un dato lleno de esperanza. Las personas que mantienen un estilo de vida saludable pueden reducir hasta en un 70% el riesgo de demencia. Esto significa que la mayoría de las tragedias de la memoria no están escritas por el destino, sino por las elecciones que repetimos cada día. El Alzheimer no es una sentencia imposible de cambiar y tú no estás indefenso frente a él. Lo importante es que no necesitas cambiarlo todo de una vez. El cerebro no necesita perfección, necesita constancia. Cada vez que rechazas una cucharada de azúcar, cada vez que caminas unos minutos más, cada vez que decides acostarte un poco más temprano, estás enviando señales poderosas al cerebro que dicen: te estoy protegiendo. Y el cerebro lo registra. La memoria no es solo la capacidad de recordar nombres o números. Es el lugar donde se guardan los rostros de tus seres queridos, las historias de tu vida y los momentos de amor que te han formado como persona. Cuando cuidas tu cerebro hoy, no solo alargas la vida, sino que proteges tu dignidad, tu identidad y tu calidad de vida en el futuro. Y esa es precisamente la razón para tener esperanza. Hemos recorrido juntos un camino importante: identificar los venenos que dañan el cerebro en silencio y comprender que el Alzheimer no aparece de un día para otro, sino que es el resultado de elecciones que se repiten cada día. Y precisamente por eso, tienes el derecho de cambiar el rumbo desde hoy. No necesitas hacerlo todo perfecto. Basta con una pequeña decisión: comer de forma más saludable, dormir lo suficiente, moverte un poco más para enviarle al cerebro el mensaje de que te valoras y te estás protegiendo. La memoria es el tesoro más valioso de la vida y mereces conservarlo hasta los últimos años. Si estás listo para empezar a cambiar y proteger tu memoria y tu cerebro desde hoy, escribe el número 1 en los comentarios para que sepa que estás conmigo.